Su hija que se quedó en el auto pasó de repente, me lo dijo un oficial de policía que vino a mi lugar de trabajo. Enojado corrí a contactar a mi madre, que se suponía que estaba cuidando a mi hijo. Estoy con ella, ella está tomando un refrigerio en este momento. Me sentí aliviado por el momento, pero duró poco tiempo. La intensa mirada del oficial de policía estaba sobre mí. Sin embargo, esta sospecha sobre mí me hizo darme cuenta del hecho de que había sido escondido. Soy Kenaya Malin, 38 años. Vivo con mi esposo y mi hijo. Mi esposo, que es 4 años mayor que yo, es gerente de ventas en una empresa fabricante de casas. Debido a la naturaleza de su trabajo, a menudo trabaja entre semana y feriados, por lo que no puedo decir que sea muy apoya la crianza de los niños y las tareas del hogar. Tiende a enfadarse si le pido que recoja a nuestro hijo en sus días libres en el trabajo. En el pasado, cuando yo trabajaba en una farmacia el domingo, le pregunté quién estaba en su día libre para cuidarlo. Cuando terminaste con el trabajo, me preocupaba la actitud de mi esposo, que parecía demasiado despreocupado, y me preocupaba si él lo estaba cuidando adecuadamente, así que no pude concentrarme en el trabajo ese día. Después de eso, dejé a mi hijo con mi madre, que vivía cerca. No había manera de que pudiera ganar la discusión porque no era buena para quejarme y no hacía las cosas incómodas. Él está cansado. Tengo que entenderlo con eso en mente. He estado luchando para criar a un niño y hacer las tareas del hogar. Un día, mientras trabajaba a tiempo parcial, ocurrió un incidente. Recuerdo que hacía mucho frío ese día temprano en la mañana. Recibí una llamada telefónica del gerente de la tienda donde trabajaba con voz desesperada. ¿Puedes venir a trabajar en lugar de un miembro del personal que no se siente bien? Los miembros del personal se turnan para cuidarse unos a otros. Respondí que voy a llegar un poco tarde porque tengo que dejar a mi hijo con mi mamá, pero está bien, y colgué. Cuando me comuniqué con mi madre, ella felizmente estuve de acuerdo y comencé a prepararme rápidamente. ¿Qué es realmente bueno? ¿Estás bien con tu trabajo? No podía creer que fuera una declaración de mi esposo, que siempre lo ve como un problema de otra persona, y me sorprendió. Está bien, llegaré justo a tiempo. Mientras decía esto, estaba mirando a mi esposo de buen humor mientras recogía a nuestro hijo con alegría. Gracias, pero necesita un autoasiento. Entonces, ¿por qué no uso tu auto hoy? Te llevaré a la estación de tren también. ¿No puedes conducir mi auto? ¿Puedes? Su auto es tan grande que tengo demasiado miedo para conducir. Realmente ayuda después de eso. Fui a trabajar de manera segura y el gerente de la tienda me agradeció mucho. Cuando estaba a punto de terminar mi turno, la transmisión adicional me llamó al patio trasero. Había 2 hombres. El gerente de la tienda me susurró al oído: es la policía, y me presentaron con una mirada perpleja. Esta es la policía de Kia. Malin, sí, soy Molin, pero con la mente confusa, traté con todas mis fuerzas de encontrar la idea correcta. Pero no se me ocurrió nada que molestara visitar a un policía vestido casualmente. Por favor, cálmate y escucha. Tu hija ha fallecido. Sí, hija. Bueno, esa es de quien hija. Estaba aún más confundido, así que comenzaron a explicar la situación de manera indiferente. Me explicaron que en mi auto estacionado en el estacionamiento detrás de la estación, una chica de un niño de aproximadamente 1 año había muerto de frío. Entonces el conductor del auto estacionado al lado de mi auto notó algo inusual y llamó a una ambulancia, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde. No fue hasta que escuché que entendí que estaba sospechoso de ser quien creó la situación. Espera un segundo, no sé de qué estás hablando y solo tengo un hijo. Además, mi madre está con él hoy. Sí, de todas formas me enteraré en la comisaría. El policía me dio unas palmaditas suaves cuando se lo expliqué y no me dejó decir nada más. Auto que obtuve permiso para contactar a mi madre. Eres gracioso, por supuesto que estoy con él. Mi madre, que no sabe la situación, parece estar atónita por mi llamada. Me sentí aliviado al escuchar las voces de madre e hijo, a pesar de que sabía que mi hijo estaba a salvo, pero eso no cambia el hecho de que la niña estaba muerta en mi auto. Cuando llegué a la estación de policía, un detective con mirada intensa me hizo la misma pregunta una y otra vez, así que les dije que mi marido había puesto a nuestro hijo en mi coche y lo había llevado a casa de mi madre esa mañana. Preguntó: me gustaría pedirle que confirme si conoce a la niña desaparecida. Para ser honesto, este fue el momento más difícil para mí, que cuando sospeché lo sucedido miré a la niña, que parecía estar dormida, y lloré, sintiendo pena por ella.
Desafortunadamente solo tuve la impresión de que podría haberla visto en alguna parte, pero eso fue todo. Cuando le conté honestamente al oficial de policía, él dijo que si recuerdas algo, contáctame, y finalmente me liberaron. Afuera estaba oscuro y corrí a la casa de mi madre, donde mi hijo estaba esperando. Cuando le expliqué la situación a mi madre mientras mi hijo dormía, ella me consolaba llorando, y cuando regresé a casa eran más de las 9 p.m. y mi hijo se volvió a dormir. Mientras tanto llamé a mi esposo muchas veces, pero él nunca me contestó ni me volvió a llamar. Entonces a la medianoche de ese día finalmente recibí un mensaje de él diciendo que de repente tenía que irse a un viaje de negocios. Eso me molestó. Además de mi esposo, yo esa chica siento que la he visto en algún lado. De todos modos no puedo saber nada sin preguntarle a mi esposo sobre la situación. Esperé a que comenzara su hora de trabajo y me armé de valor para llamar. Iba para pedirle a su lugar de trabajo que se comunicara con mi esposo que estaba en un viaje de negocios. Resultó que mi esposo se había tomado unas vacaciones desde el día anterior. Lo siento, muchas gracias. Creo que estaba en un estado en el que no podía pensar nada por un tiempo. Después de colgar el teléfono en medio de mi shock, finalmente se me ocurrió la idea de hablar con mi mejor amiga Chrissy, y en el momento en que abrí mi teléfono para hacer una llamada me quedé atónito. Deprisa revisé el mensajes anteriores enviados por Chrissy y es mentira, una de las imágenes ahí me impactó tanto que no pude evitar jadear, porque la chica que estaba en la foto con Chrissy era la chica que quedó en mi auto. Oh Dios mío. Así era la hija de Chrissy. ¿Qué pasó entonces? Los puntos de los inexplicables eventos de ayer comenzaron a conectarse todos a la vez. ¿Por qué el hijo de Chrissy estaba varado en mi auto? Estaba convencido de que no era una ilusión, sino que mi esposo y mi mejor amigo estaban teniendo una aventura. Hace 2 años, cuando Chrissy, que era soltera después de un divorcio, quedó embarazada. No te diré quién es el padre. Solo soy madre soltera, dijo riéndose significativamente. Tal vez esa niña era de mi esposo. No podía estar segura, pero no puedo permitirme el lujo de hacerlo. Déjalo a la ligera. Me sentí insoportablemente enojado porque mi esposo y mi mejor amigo me habían engañado durante tantos años. Por el bien de la chica que ya no estaba. Estaba decidido a revelar la verdad. Rápidamente tomé medidas para resolver el asunto. Después de dejar a mi hija en el guardería me dirigí a la casa de Chrissy. Cuando llegué a su departamento y toqué el timbre, Chrissy abrió la puerta con sueño. Ha pasado un tiempo, te desperté. Canalla, ¿qué está pasando? Chrissy, sin maquillaje, intentó cerrar la puerta de inmediato, pero yo pon mi bolso entre las puertas como lo había visto venir. También está Jeffrey. Bien, hablemos de nosotros 3. Creo que me estaba riendo porque el pánico de Chrissy era divertido. Tal vez Chrissy estaba asustada porque la sonrisa se veía espeluznante. De acuerdo, deberías haberme dicho. Ya viene. Chrissy mueve sus mejillas refunfuñando, pero me hace señas para entrar. Fui a la habitación de atrás y escuché a mi esposo llamar para despertarlo. Que Kenia. Después de todo, mi esposo también estaba allí y todavía estaba dormido. Sin embargo, esa fue la única vez que se sorprendió. Y cuando llegó a la sala de estar estaba listo para confrontarme. Dispara. Ya lo descubriste tan pronto como vio mi cara, dijo en una melodía juguetona. Chrissy, que acababa de estar molesta, también estaba sonriendo detrás de mi esposo. No te burles de mí. Tengo algo que quiero preguntar. ¿O tengo miedo? Tengo miedo. Tuve la necesidad de gritarle a Chrissy que estaba actuando tontamente e hice lo mejor que pude para reprimirlo. Supongo que tienes que llamarla hija. ¿No lo sabías? ¿Por qué están ustedes 2 aquí? No vayan a recogerla. Me pregunto cuánto saben estas personas. Aún así no pude entender lo que estaban bien. Dame un respiro. Esa niña la policía la está cuidando en este momento. Me enteré que ella no sabía que su hijo se había ido y consternada por lo demasiado optimista que era, y al mismo tiempo decidí decirle a la verdad después de haber escuchado su historia. Pero, ¿cómo sucedió esto? Nosotros también nos sorprendimos porque cuando regresamos al estacionamiento había mucha gente alrededor. ¿O sí? Algunas personas son tan dramáticas que entonces los 2 comenzaron a hablar del día anterior. Mi esposo, que estaba de vacaciones, planeaba pasar tiempo con Chrissy desde el principio, pero el hijo de Chrissy se interpuso en la entrada al hotel frente a la estación. Por eso estacionó mi auto en un estacionamiento y se fue al hotel con su hijo en el auto, aprendiendo que era una acción caprichosa y no podía quedarme boquiabierto. Y cuando salí del hotel y regresé al estacionamiento, la policía
Estaba rodeando mi auto, incluso había venido a la ambulancia. Entonces pensó que era malo y se escapó en tal situación. Normalmente estaría preocupada por el niño, pero los dos lo interpretaron a su favor. Me consterna saber que ella se siente aliviada de poder cuidar a su hijo como tal. Ella está bajo la protección de la policía. ¿Cuánto tiempo lleva tu relación? Les pedí directamente a los dos que hablaran sobre cómo llegaron allí. Tú también eres insensible. Soy Kaya. ¿Sabes? Justo después de que me divorcié, han pasado 4 años. Me sorprendió que el otro party era mi mejor amigo, así que eres el padre del hijo de él. Eso es cierto. A diferencia de mi hijo, mi hija es linda. Mientras me mira a la cara, mi esposo admitió fácilmente, como si estuviera tratando de hacerme enojar. Dijo que tenía la idea de usar mi auto en el impulso del momento. Chrissy no tiene auto, así que pensó que sí usaban mi auto con un asiento para niños, los tres podrían salir fácilmente. Entonces deberías haberte divorciado de mí y haberte casado con Chrissy. Sentí que habíamos desperdiciado nuestro tiempo juntos y culpado a mi esposo. Sin embargo, una vez más mi esposo hizo una declaración imposible. Si lo hace, mi empresa descubrirá que tuve una aventura y que tuve un hijo, ¿verdad? Se interpondrá en mi ascenso, sacrificándonos por tal cosa. Despreciaba a mi esposo hasta la médula. Kenia, eso no es todo. Incluso Chrissy, que estaba al lado de mi esposo, se rió y habló con condescendencia. Jeffrey me dijo que su esposa es una ama de llaves que ni siquiera puede responder, así que puede continuar haciendo lo que quiera. Quiere estar bien, pero ¿estás de acuerdo con eso? Incluso tienes hijos. Simplemente me pregunté y Chrissy se rió a carcajadas. Estoy harta del matrimonio. Solo quiero que me paguen por mis gastos de manutención. O sí, a diferencia de Kia, Chrissy me cuesta mucho. Ella requiere mucho mantenimiento. Mi marido y Chrissy, que hablan abiertamente, deben pensar en mí como aire o algo así frente a 2 personas egoístas, y mi paciencia estaba a punto de llegar al límite. De todos modos, ¿qué vamos a hacer ahora? No puedes salirte con la tuya, ¿sabes? Yo lideré sutilmente la conversación. Se preocupa por su hijo aunque sea una vez, y cuando abren la boca se preocupan por sí mismos. Ya es suficiente, ¿no? Hay lugar para la simpatía. Finalmente decidí decir la verdad. Aquí estoy estupefacto. ¿Ustedes dos solo piensan en ustedes mismos o qué? ¿Quieres decirme? El marido me miró sin hacer gracia, pero yo no me inmuté en absoluto. Lo que no puedo imaginar es el frío que hacía. Oh, estás mintiendo. ¿Tus acciones superficiales le han costado la vida a un niño pequeño? Entonces Chrissy me señaló y comenzó a gritar. Es todo culpa tuya. Calla, Chrissy, no puedes estar enojada conmigo, ¿por qué no? ¿No reflexionas un poco sobre ti mismo? Cállate, es tu culpa que te hayas casado con Jeffrey. Pasando un momento difícil con mis problemas de divorcio, no puedes casarte para presumir ante mí. Se supone que no debes hacerlo. Es tu culpa. ¿De qué estás hablando? Te divorciaste por tu propia infidelidad. Es tu culpa. No lo fue. No se supone que sea así. Chrissy, que comenzó a llorar, todavía se quejaba de sí misma diciendo que debería haber sido más feliz. Por otro lado, mi esposo se esfuerza por poner excusas frente a ella, sollozando. Oh, no es de mi incumbencia. Solo iba a tener un asunto. Desde el principio es demasiado tarde. El hijo de Chrissy no sabe realmente. Yo soy el padre. Ella, Kenia, todavía no estamos divorciados. ¿Estamos diciendo que él se acerca a mí? Le estreché la mano y dije en la voz más baja posible: cobarde. No vuelvas a aparecer frente a mí. Luego me colé en la policía y salí del lugar ignorando a los dos que habían comenzado una fea discusión. 2 días después, una llamada telefónica de la policía les informó que el vídeo de la cámara de vigilancia del estacionamiento fue el factor decisivo y que los dos habían sido arrestados. Ambos ahora serán llevados ante la justicia adecuadamente. Lo que les espera es un camino largo y arduo y espinoso, pero todo se debe a sus acciones. Mientras tanto, comencé a vivir una vida pacífica con mi madre y mi hijo. Luego, a instancias del gerente de la farmacia, terminé trabajando como empleado a tiempo completo.